Morning students, bienvenidos a su curso de personal social. El tema de hoy es las primeras ciudades y el virreinato. Vamos a hablar cómo se comienzan a organizar las primeras ciudades ya después del desplazamiento del incanato, ya del imperio del Tahuantinsuyo, y pasamos a lo que es el virreinato, ya donde vamos a adquirir ya en gran parte muchas tradiciones, ya costumbres, cultura también de España, ¿no? Nos dice, la fundación de ciudades. Desde el principio, la acción conquistadora de España contempló la fundación de ciudades que eran parte de su cultura urbana basada en la tradición hispano-árabe. ¿Por qué hispano-árabe, profesor? No olvidemos que los árabes vivieron 7 siglos ya en España, ya estuvieron bajo dominio los españoles, y esto hizo un mestizaje también, ¿no? Una mezcla entre españoles y árabes. Ahora, las ciudades debían ser centros económicos y de irradiación cultural y religiosa, pero además puestos de avanzada militar en donde los vecinos estuvieran dispuestos a defender a la población en caso de ataque. Era muy importante también que la población pudiera defenderse. ¿De quién es, profesor? Muchas veces de los piratas, ya que llegaban al puerto del Callao y saqueaban las ciudades, llevándose el oro y la plata. Ahora, los requisitos del lugar. Una ciudad debía tener una ubicación geográfica estratégica y reunir ciertas condiciones, como por ejemplo, ser un lugar ventilado, según los españoles, para evitar la permanencia de las epidemias y poseer tierras aptas para cultivos. Ya no olvidemos que los españoles introdujeron, ¿no?, en América la viruela, y fue una de las causas que mató a una gran cantidad de la población indígena. Ahora, además, debía disponer de agua tanto para el consumo humano como para el riego, así como recursos forestales como madera para las carpinterías y la leña. En el caso de Lima, su cercanía al mar hizo de esta ciudad el sitio ideal para establecer un puerto, ¿no? O sea, Lima, ya en sus inicios, era un gran valle, ¿no? Se encontraba cerca del río Rímac, donde aún en esos tiempos todavía se podía pescar, ya era un gran paisaje. En cambio, a la actualidad, ¿no?, ya hay un gran cambio, ya un severo cambio, por decirlo así. Ahora, el acto de fundación. La fundación de una ciudad era todo un ritual que contaba con la presencia de un capitán fundador, un sacerdote y los testigos, que eran los vecinos y personas nobles. Después de una celebración religiosa, se procedía a la proclamación del lugar como ciudad. Luego, se firmaba el acta de fundación y se repartía el terreno. La distribución. El modelo de ciudad que siguió el acto de fundación fue el sistema de cuadrículas, una especie de tablero de ajedrez muy común en Europa, ¿no? O sea, más o menos dividido como manzanas, ¿no? Que dicen una manzana, otra manzana, ¿no? O sea, por cuadrantes, ¿no? Por cuadrados. La zona, por rectangular, ¿no? La zona céntrica estaba reservada para los vecinos, en su mayoría los encomenderos. Luego se ubicaba el resto de la población como moradores, es decir, quienes no eran encomenderos. Ahora, en la periferia de la ciudad se ubicó la población indígena, ¿no? Siempre a los indígenas todavía estaban a un margen, ¿no? Eran un poco marginados, y peor todavía los esclavos negros que vivían en pequeños reducciones, ¿ya? Ahora, organización política del virreinato. En los primeros años posteriores a la conquista del Perú, Francisco Pizarro se mantuvo como gobernador, ¿ya?, enfrentando los constantes ataques de Manco Inca y la traición de Diego de Almagro, ¿no? Diego de Almagro va a traicionar a Pizarro. Bueno, en sí no lo va a traicionar, sino le va a reclamar que le dé una parte de la posesión del Cusco, ya, porque a Almagro le había tocado prácticamente todo lo que era el sur, el desierto que es actualmente Chile. Ahora,
Eh, no obstante, Pizarro fue asesinado en 1541 por el hijo de Almagro. Las autoridades hispanas pusieron orden, acabaron con la guerra civil y fundaron el Virreinato del Perú en 1542. El rey de España, Carlos I, al enterarse de estas disputas entre almagristas y pizarristas, dio una orden llamada las Leyes Nuevas y envió un vicario, ¿no? Un representante del rey. En este caso va a ser el primer virrey del Perú, va a ser Blasco Núñez de Vela, va a llegar al Perú para poner orden, pero también él a su vez, al traer estas nuevas leyes, o leyes nuevas, él va a ser asesinado por el hermano menor de Francisco Pizarro, ¿no? Gonzalo Pizarro. Ahora, para ello, el rey de España, al enterarse de esto, va a enviar a un pacificador, que va a ser Pedro de la Gasca, quien en tantos trámites con Gonzalo Pizarro va a terminar capturándolo y ejecutándolo también a Gonzalo Pizarro. De esta forma va a acabar con el reparto de las tierras y se va a imponer por fin el virreinato. Lima se constituyó como la capital del virreinato peruano. Sus territorios abarcaban los actuales estados del Perú, Ecuador, Bolivia y parte de Colombia, Chile y Argentina. Esta era aquí vamos a poder ver ahora una estructura ya político-administrativa del virreinato. En la parte superior tenemos al rey. ¿Quién era el rey? Era la máxima autoridad. Su poder era absoluto y para ese entonces era el rey Carlos I para España, Carlos V para el Reino de Alemania. Luego tenemos el Consejo de Indias, que proponía autoridades y elaboraba leyes para América. También la Casa de Contratación, que controló el comercio y la migración con América. Luego tenemos al virrey, que era el representante del rey. La audiencia administraba justicia y supervisaba la labor de los funcionarios coloniales. Tenemos los corregimientos, recolectaban el tributo y organizaban la mita. Pero esta mita ya no era como una mita indígena, ¿no? que hacía el Inca, sino era una mita que se encargaba de que el indígena vaya a la mina y era brutalmente explotado, y hasta moría, ¿no? Hubo una gran cantidad de muertes también. Por eso que también introdujeron al esclavo negro, porque decían que el esclavo negro era quien podía resistir más en la mitad. Luego tenemos las intendencias en el siglo XVIII, cabildos, que administraban las ciudades, y caciques o curacas, que gobernaban las reducciones o pueblos indígenas. Entonces, de esta forma es como se fue desarrollando nuestra organización política, nuestra organización social, a inicios del virreinato del Perú. Vamos a pasar ahora al libro de actividades, y en el libro de actividades vamos a escribir dos ideas principales de cada aspecto cuando se funda una ciudad, que hemos visto en la primera parte. En el nivel intermedio, lee las funciones de cada una de las siguientes instituciones virreinales y escribe en la columna de la derecha con qué institución o autoridad actual le encuentras equivalencia. Por ejemplo, el cabildo dice, ¿no? Administraba las ciudades y se basa en una municipalidad actualmente. Consejo de Indias dice, proponían autoridades y elaboraban leyes. ¿Quiénes elaboran leyes y proponían autoridades? Pues los congresistas, ¿no? Puede ser una opción. Luego el virrey, ¿no? El virrey, curacas, corregimientos. A todos ellos vamos a escribir ahí en la actualidad a quienes representan, ¿no? O quienes ocuparían esos cargos el día de hoy. En el nivel avanzado dice, deduce y explica con tus propias palabras por qué durante la colonia el gobierno se repartía entre España y el Perú, ¿no? ¿Por qué durante todo ese tiempo todo era solamente de España y Perú? ¿Por qué había un monopolio? A ver, uno puede ser, ¿por qué, profesor? Uno puede ser porque a nosotros nos han invadido los españoles, entonces por lo tanto teníamos que rendirle pago de tributos a España. Ese era un motivo. El otro también puede ser porque también nos comenzaron a influenciar con su cultura, con su religión. Todo esto nos comenzaron a imponer. Entonces, todos esos detalles lo puedes escribir aquí en el nivel avanzado. Muy bien, dominguinos, espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias.
The leaders of today, tomorrow, and forever.